Vimos hasta ahora 25 dones, ¿no? 25 dones que estamos seguros, bíblicamente hablando, que son dones del Espíritu Santo. ¿Sí? Hasta ahí llegamos, hasta lo que vimos hasta ahora, estamos seguros, son dones del Espíritu Santo. 25 hemos visto hasta ahora en la reunión de las clases de los jueves. ¿Sí? Ahora el tema es que yo le cerré la clase pasada, bueno, los que no estuvieron van a estar un poco perdidos, entiendo, con un pasaje que yo le hice leer a Diego el otro día. Y en ese pasaje había un asunto, un versículo que yo les hice leer, que tiene que ver con cierta polémica que hay entre algunas personas que sostienen que cada uno de los miembros de la Trinidad tiene una función distinta dentro del tema de la iglesia. ¿Recuerdan? Yo les dije que no tenemos elementos suficientes como para afirmar eso. Acá está. Pero sí usamos ese pasaje para otra cosa. Sí usamos ese pasaje para otra cosa. Es para ver que en la iglesia, eso es el pasaje 1 Corintios 12, 4, dice 4, 5, 6, 7, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, para que a cada uno le sea dada la manifestación del Espíritu para provecho. Este es el pasaje que hemos comparado con Efesios 4, 4 al 6, donde habla trinitariamente, ¿no? Llama al Padre Dios, al Jesús el Señor, y habla del Espíritu. Y algunos toman ese para eso y lo comparan con esto y dicen, bueno, los dones, carismata, son dados por el Espíritu, son dones del Espíritu, y eso no hay duda ninguna de que son dones del Espíritu Santo. Después dice, en el mismo pasaje, hay diversidad de ministerios, pero el Señor, fíjense la palabra que emplea distinta, es el mismo, o sea, el Señor Jesús es el que reparte los, no dones, sino ministerios, que la palabra es diaconía, o sea, los servicios dentro de la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Quien determina cómo se mueve dentro del cuerpo es el Señor del cuerpo, o sea, Jesús, la cabeza de la iglesia. Y después dice diversidad de operaciones, energematón, o sea, poderes, energías, pero Dios, Padre, es el que hace todas estas cosas, es el mismo. O sea, como que hay, pareciera que una cosa son los dones, otra cosa son los ministerios, y otra cosa son los poderes, las manifestaciones. Y después dice manifestaciones del Espíritu, o sea, en general, ¿no? Exhibiciones del Espíritu de diferentes índoles, porque hay cosas, como habíamos visto viendo la lista, que hay cosas que no sabemos ubicar. ¿Se acuerdan? Hay algunas cosas, manifestaciones que vemos, que no sabemos si ponerlo en este don, en este otro don. ¿Qué son? A veces decíamos, bueno, usamos mucho acá, seguimos mucho a una gran, bueno, los que no están los jueves, quizás no la conocen, pero hay una gran teóloga llamada Carolina Jainet, que a veces dice, lo dejo a tu criterio. Pero hay cosas que uno tiene que decir, bueno, me parece que para mí esto es profecía, no, para mí es palabra de conocimiento, esto para mí es milagro, para mí esto es no sé. ¿Sí? Porque hay cosas que no son difíciles de ubicar. Entonces a algunos a eso le mandan, no, manifestaciones, exhibiciones de poder, ¿sí? Porque así de fin de cuentas el que maneja esto es el Espíritu Santo, es Dios, y hace como quiere. O sea, nosotros no podemos encasillar a Dios y decir, no, ¿qué hiciste? No, pero esto no, te sale de definición, no le puedo yo decir a Dios, no hagas esto porque esto te sale de la definición que yo leí en la clase, amigo, no le puedo decir así a Dios. Entonces, claro, hay cosas que son difíciles de oír. Entonces, lo que sí nos queda claro es que hay cosas que quizás no son dones del Espíritu, no son carismas del Espíritu, pero son sí ministerios. Pero ¿cómo ubicamos? Fíjate, yo había dicho la vez pasada que en la iglesia solamente hay dos cargos. Porque nosotros creemos que cada uno, y de hecho algunas iglesias toman, por ejemplo, algunos de los dones y los convierten en cargos. El más famoso es el evangelista, ¿no? En la iglesia se levantan el evangelista, pero el evangelista es un ministerio, o sea, es un don y es un ministerio. No es un rango en la iglesia. En la iglesia no había rango de evangelista. Los pastores y ancianos, habíamos visto las palabras presbíteros, etcétera, obispos, que son todos los mismos, pastores. Y después habíamos visto que hay los que servían, los diáconos. Y los diáconos, hoy tenemos la idea, claro, como empezaron sirviendo las mesas, pensamos que la función del diácono era como un mozo.
Pues no, el diácono servía, administraba todo el servicio de la iglesia para la gente, porque surgieron los diáconos con una disputa entre una diferencia, una discriminación que se hacía entre las viudas de los judíos y las viudas de los griegos. De ahí surgió que aparecían los diáconos para organizar todo el servicio de la iglesia, lo que no sea ministerio de la palabra, para que los apóstoles se ocuparan, decía Pedro, nosotros nos ocupamos de la palabra, y ustedes ocúpense de administrar la iglesia. O sea que los diáconos tenían diferentes funciones dentro de la iglesia, no solamente servir las mesas, repartir comida, porque si así fuera no sería necesario ser lleno del Espíritu Santo para poder ser diácono. De hecho, uno de los diáconos más famosos, el primer mártir de la iglesia fue un diácono, no un pastor. Fue Esteban, el diácono. Era un diácono y tenía un poder de la palabra tremendo y tenía un testimonio tremendo, una revelación de Dios tremenda. O sea, tenemos una idea equivocada de que el diácono es solamente una persona. El diácono es cualquiera que sirva. Todo el que sirve en la iglesia puede ser llamado diácono. ¿Sí? Por eso cuando ahí dice servicio, ministerio, dice diaconía en griego. Porque cualquier ministerio de la iglesia, cualquier servicio entra en esa categoría. Entonces, algunas cosas en la iglesia son ministerios. O sea, ¿cómo organiza un ministerio? Tenemos que ayudar a los pobres del barrio. Va a venir el que tenga don de misericordia, el que tenga don de ayuda, etc. ¿no? Cada uno que tenga los dones apropiados para ese servicio e integrará un ministerio y se ocupará de esa tarea. Lo mismo en el evangelismo, va a venir el evangelismo, va a venir el de liberación, el que tenga el exorcismo, el que tenga, etc. Cada uno de los dones necesarios para ese ministerio se van a unir a trabajar en ese otro ministerio. ¿Me explico? O sea, la diferencia entre el carisma, que es individual, que es personal, que es distintivo, y ministerios que engloban a la iglesia, áreas de la iglesia. Y después tenemos los energametón, los poderes, manifestaciones de poder que a veces se salen de toda categoría, ¿no? Que Dios opera y hace como Él quiere. En algunas iglesias esto se llama, sobre todo en tradicionales pentecostales antiguas, se le llama operaciones a esto, ¿no? Operaciones, no es una palabra exhibición, manifestación, poderes, operaciones. Siempre se dice una vez que un hombre borracho en la iglesia pentecostal en la puerta y se escuchaban gritos y gritos y gritos ahí adentro. Y ¿pero qué está pasando? Pregunta el borracho. Es que el Señor está operando. ¿Será sin anestesia? Dijo. Bueno, Álvaro. Bien. Seguimos con esto. Ahora sí, ¿por qué hice esta aclaración? Porque antes de entrar en estos últimos dos que son polémicos, algunos dicen son dones, otros no, queda claro que si por ahí no son dones, pero existen, son realidades. Por ahí no entran en dones, pero por ahí entran en ministerios o en manifestaciones. ¿Me explico por qué hice esta aclaración previa a llegar a estos últimos dos polémicos dones? Que quizás dentro de estos dos polémicos dones encontremos tres polémicos dones. Ya van a ver, capaz que cuando me meto ahí saltan todos, me saltan a la yugular y me despedazan frente a las cámaras. Bien, ahora sí vamos a entrar en este último dones para cerrar este asunto antes de meternos en los test. Uno de esos dones, quizás el menos controversial de los dos que tengo acá, es el don de hospitalidad. ¿Hospitalidad? Sí, no tiene que ver con hospital, ¿sí? El texto bíblico para el don de hospitalidad es algo impreciso. En 1 de Pedro 4:9 dice hospedados los unos a los otros, tiene murmuraciones, y luego en el versículo siguiente empieza a hablar de los dones espirituales. Una manera legítima de interpretar la juxtaposición de los dos versículos es entender que el uso de la hospitalidad es mencionado en el versículo 9 y luego añadido al 10 con así como, parafraseando el pasaje, dice usando la hospitalidad, así como cada cristiano ha recibido otros dones espirituales, porque lo pone junto, como cabecera de una lista de dones. Y ejemplo, cada uno use sus dones. Bueno, hospedados unos a otros sin murmuraciones, así como otros usan otros dones. O sea, como si hospitalidad fuera un don. Hospitalidad sin murmuraciones, porque uno puede recibir gente de la casa y ay, mira cómo me dejó el baño, ay, no, mira, se sacó las medias y mira, ¿no? Pero hospitalidad sin murmuraciones. Pero es mucho más que eso en realidad, si es que existe el don de hospitalidad. Dice, el autor dice, yo sugiero que la hospitalidad debería ser considerada un don espiritual, tanto si se menciona en la Biblia como si no, de hecho la Biblia lo menciona. La hospitalidad significa amor a los extraños, ojo, ¿no? Filóxenos. La palabra es filóxenos. Filóxenos.
quiere decir literalmente amor a los extraños. Algunos indudablemente tienen la habilidad de mostrar este amor para la gloria de Dios y de la iglesia. El don de hospitalidad es la capacidad especial que Dios da a ciertos miembros del cuerpo de Cristo de proveer casa abierta y una cálida bienvenida a aquellos que necesitan comida y alojamiento. Qué pavada, dirán ustedes, ¿no? No es tan pavada, ahora van a ver. No solo tienen la capacidad de hacerlo los que tienen el don, sino que lo hacen con amor. Porque uno puede recibir gente en la casa, pero bueno, ¿no? Aunque nos parezca increíble a aquellos que no tenemos el don, las personas que tienen el don de hospitalidad están más contentos en sus casas cuando tienen individuos de visita que cuando están solos. Es una habilidad supernatural dada solo a unos pocos. La mayoría que no tienen este don encuentran una imposición tener extraños alrededor, excepto en casos de visitas cortas y bien dispuestas. Tienen la capacidad de hacer sentir a las personas mejor que en su propia casa. Es una persona que alguien recibe, lo tiene en su casa como si fuera la casa de él, lo atiende, es como si fuera parte de su familia, toma gente en su casa como si fuera parte de la familia. Esto es el don de hospitalidad, si es que existiera esto como un don. ¿Sí? Otros dicen, no, pero es que, ¿cómo puede ser un don? O sea que un don extra para el pastor sería este don, porque dice que los pastores deben ser buenos hospedadores, en la lista de requisitos. O sea que podríamos decir que si es un don, es otro don que el pastor necesita, o quizás no, o quizás simplemente es un ministerio que la iglesia necesita. Y ahora van a ver por qué es muy necesario esto. Dice, el crecimiento de la iglesia del Imperio Romano en los tiempos del Nuevo Testamento dependía mucho de la hospitalidad. El ejercicio de la hospitalidad es una institución cultural esencial para que todos aquellos que tenían que viajar como misioneros y cristianos. En la antigüedad, la hospitalidad era tremendamente importante en muchas culturas, tanto en la romana, como en la griega, como en el oriente también. Uno tenía que ser responsable absoluto sobre las personas que estaban a su cargo, en su casa. Si alguien estaba bajo su techo, usted tenía que velar como si fuera su hijo por esa persona. Tenía que darse necesario la vida por esa persona. Y esto no solamente lo puede ver en la Biblia, por ejemplo en el caso de Lot, que inclusive estuvo dispuesto a entregar a sus hijas a cambio de la gente que estaba bajo su techo. Lo puede ver si alguien lee la Ilíada de la Odisea, van a ver también ahí, hay un personaje que se llama Ancinó, que se tiene que proteger, porque una de las peores vergüenzas era que le pase algo a la persona que está bajo tu techo. En la cultura antigua era muy importante el tema de la hospitalidad, pero tanto así en la iglesia cristiana, porque todos los apóstoles que iban de lugar en lugar tenían que parar en algún lugar, no había hoteles, ¿no? Tenían que ir a la casa de un hermano. Entonces era muy importante que hubiera esta gente, porque en muchas de esas casas donde paraban los apóstoles surgieron las iglesias. Las iglesias nacieron en casas de gente con el don de hospitalidad, suponiendo que lo fuera. Y si no es un don, gente hospitalaria que tenía el ministerio de recibir gente en su casa. Y las iglesias surgían ahí, en las casas. Esa era la manera en que se reproducía la iglesia. A través de la hospitalidad se reproducía la iglesia antiguamente. Pero vamos a ver que no tan antiguamente. Hoy hay países donde la hospitalidad es más importante para el crecimiento de la iglesia. Si lo estudiáramos, creo que hallaríamos un porcentaje mucho mayor de cristianos que reciben este don en estos territorios. En Oriente, ¿cómo surgen las iglesias? Las iglesias no hay. Por ejemplo, todavía hay un caso de Irán. En Irán no existen las iglesias. No hay iglesias. ¿Dónde están las iglesias? En los sótanos de las casas. Y la gente llega clandestinamente a una casa y esa casa es la iglesia. O sea que sin hospitalidad no hay iglesia, no hay milagro de crecimiento, no existe la iglesia en esos países si no hay hospitalidad. Es muy importante. Y acá entre nosotros, ¿se acuerdan un pedido? Si alguno está dispuesto a abrir su casa para casa de oración, eso, como decía papá, había hablado de un anexo, ¿no? Ese anexo que nosotros veíamos, donde yo hacía mis presentaciones musicales también, ¿no? Este anexo era una casa que una persona prestaba y ahí surgió una iglesia. Allá en los fondos de Banfield, me acuerdo, donde yo cantaba a dúo con un loro, ¿no? Yo hablaba de esta que a veces encontraba de los cementerios. Ah, sí, también, yo era anexo, ¿no? Era una casa donde había un loro en la ventana, yo llegaba a la vereda y me decía, ¡hola Mauricio! Y cantábamos. Y uno pasaba por afuera y escuchaba que las canciones, viejas canciones pentecostales, pasa por aquí, Señor, pasa por aquí. Y se escuchaba la voz del loro más fuerte que todo el mundo. ¡Pasa por aquí, Señor! Entonces, seguro que ese loro está en el cielo, no me cabe en duda. Él encontraba mucho mejor que yo, ¿no? Bueno, eso se produjo en muchas iglesias, igual de hecho nuestra iglesia surgió en una casa. Gente que dio su casa
para que la gente venga, se siente, destroce y rompa y pisotee, ¿no? Ensucien los sillones con Ensucien los sillones y tapen ahí los baños y todo así. Así surgió, y surgen y siguen surgiendo muchas iglesias del día de hoy. El don de hospitalidad, de ser un don o no, no importa, es sumamente necesario para la iglesia ayer y hoy. ¿Sí? Amén. Así que yo le daría la categoría de don, la verdad. Pero bueno, como dijo la gran pastora, profetisa y teóloga Karina Jiménez, lo dijo sobre usted. Usted lo puede considerar don o ministerio, no importa. ¿Sí? ¿Para? Bien, ahora sí entramos en el último y quizás más polémico. ¿Es el famoso o no don de intercesión? ¿Existe el don de intercesión? No está en la lista de dones. En la lista de los dones no hay don de intercesión. Ahora, pregunta. Se ha postulado la existencia de este don porque se ha visto ampliamente en acción. O sea, existe, o sea, está entre nosotros. Algo es. Ahora, la pregunta es un don, un ministerio, una actividad, una manifestación? Algunos cristianos tienen la habilidad especial para poder orar por largos periodos de tiempo, de un modo regular y dar respuestas frecuentes y específicas a sus oraciones en un grado mucho mayor de lo que se espera de un cristiano corriente. Se dice que este es el don de intercesión. ¿Será? No son muchos los autores sobre los dones que hablan de esto como un don. Muy pocas personas se refieren a la intercesión como un don. En general el consenso es que no lo es. ¿No? Aunque como dije, para ser una lista abierta, la intercesión existe. La pregunta es, ¿qué? ¿Es un don? Todos estamos mandados a orar sin cesar, o sea, todos tenemos que orar. Ahora, entonces no es simplemente orar. Es más, es, como dice ahí, ¿no? Personas que están dispuestas a veces a orar frecuentemente. Los días que veía por el caso de una mujer que oraba por su familia, salvación por su familia, una mujer en un contexto musulmán. Ella se fue del país y siguió orando, oró todos los días por su familia. Todos los días, uno por uno de los miembros de su familia oraba por salvación. 20 años sin parar, todos los días oró por su familia. Le predicó el Evangelio, llevó una Biblia a cada uno, en un país musulmán que tiene una Biblia que cuesta la vida. Por supuesto, la expulsaron de la familia. Al poco tiempo se convirtió uno, se convirtió otra, se convirtieron todos, y fundaron iglesias clandestinas en Irán. 20 años después, que oró todos los días orando por su familia. Años atrás, cuando yo estaba haciendo unas misiones, hubo un avivamiento impresionante en Egipto, país musulmán también. Un hombre, doctor en teología, que daba clases en un seminario en Inglaterra, egipcio él, Dios lo llamó a dejar su clase y la comodidad de su academia para ir a su país a predicar en una campaña callejera en Egipto. Egipto es un país no tan cerrado como Irán, pero donde los hermanos musulmanes que se llaman, cualquiera que se hace cristiano lo agarran en la casa y se dan una paliza en el mejor de los casos, se lo matan, le queman la casa. En ese contexto él fue a una plaza a predicar con un, como decía la hermana, con un bafle y un micrófono. 3 días de campaña, 5.000 personas se convirtieron, en pleno país musulmán. ¿Cómo puede ser posible? Un desconocido, no conocía a nadie, porque ni siquiera un evangelista, ¿no? Un tipo que lo conocía la gente de los seminarios, nomás en Inglaterra. ¿Cómo puede ser? La iglesia de Egipto, pequeña, chiquitita, clandestina, escondida, 7 años seguidos orando por esa campaña, todos los días. 7 años orando todos los días por esa campaña. Llegó el tiempo, se convirtió en 5.000 personas. Eso, para eso sirve la intercesión. La intercesión no es simplemente, ay, oré por tal cosa. Es una oración ferviente, constante, estratégica, ¿no? Pensada, dirigida por el Espíritu Santo. Ahora, ¿es acaso un ministerio específico que podría ser, como podría ser, acá está mi yogur? ¿Es acaso un ministerio específico como podría ser la música? ¿Es la música un don? ¿O estamos comparando con la música? ¿Existe el don de la música en la Biblia? ¿Es un don del Espíritu Santo? ¿Es un carisma del Espíritu Santo la música? Alguien se me tira un mate, por favor. Amargo. No. Ya, amargo, me van a agarrar los músicos y yo quedé encima. ¿Es un don la música? ¿Sí o no? Sí, dicen ahí. ¿Por qué? A ver,
yo digo esto, los dones del Espíritu, hay varios argumentos, hay algunos a favor, la mayoría no. Pero yo digo esto, los dones del Espíritu Santo, ¿para quiénes son? Para la iglesia, ¿cierto? La iglesia, son de la iglesia. Pregunto, ¿solo la iglesia tiene la música? No. De hecho, en el mundo hay más música que en la iglesia. Más y mejor, además, en calidad. ¿No? Ya lo dijo Bart Simpson, ¿no? Los mejores músicos están con Satán. Tiene parte de verdad, hay grandes músicos, ¿no? Ahora, ¿pero la música la inventó el diablo o el mundo? No. La música viene del cielo. La música la creó Dios. Por tanto, no es que, si bien es cierto que yo personalmente hay cosas que no considero música, por ejemplo el reggaetón, no cumple los requisitos para hacer música, ¿no? Armonía, ¿no? Melodía y ritmo. El reggaetón tiene solo un ritmo, es una misma pista donde un tipo habla y viene otro, le arriba de la misma pista y habla y es todo igual, ¿no? Pero por más que sea el ritmo que sea, toda esa música puede ser usada para la gloria de Dios, porque en realidad Dios creó la música. El diablo se la apropió, el mundo se la apropió, pero no le pertenece originalmente. Entonces, ¿quiénes cantaban música antes? Los ángeles. ¿Son la iglesia? Pero tenían música. Por tanto, los ángeles, si es que fueron don, tenían el don de la música antes que nosotros. Pero los dones del Espíritu Santo son dados por el Espíritu Santo a los hijos de Dios exclusivamente y dentro de la iglesia. Por tanto, desde ese punto de vista, no podría ser un don del Espíritu Santo, porque está por fuera. Los ángeles tienen música y no son de la iglesia, no son cristianos, no son hijos de Dios, etc. Más allá de que también la música es una cuestión técnica, yo puedo estudiar música, ¿no? Y aprender música y hacer música sin tener nunca el Espíritu Santo ni empezar una iglesia. O sea, es una cuestión muy técnica. ¿Qué es la música en definitiva? Es un lenguaje, es una herramienta que puede servir para la gloria de Dios o puede servir para proclamar cualquier cosa. La música no es ni buena ni mala, ¿no? Porque siempre está, y de hecho antes cuando yo era chico estaba la polémica. Satanás ha traído la batería a la iglesia. La guitarra eléctrica, ¿no? Dios era criollo. La guitarra criolla, ya hasta ahí la aguantábamos porque ¿no? Estaba el órgano, después empezaron a poner la guitarra criolla y hasta ahí se aguantaba. La eléctrica ya era el diablo, porque lo usaban los rockeros. Y cuando llegó la batería, bueno, se levantaron todos en armas en la iglesia, porque es del demonio, ¿no? Todos los que tocan la batería son satánicos. Claro. Decían antes. Ahora, en realidad, son herramientas que yo puedo usar como cualquier herramienta. Yo tengo un cuchillo, ¿no? Soy un cirujano, pues te salvo la vida con un cuchillo, pero si yo soy un asesino, mato a alguien. O sea, son herramientas que no son en sí mismas ni buenas ni malas, depende cómo yo la uso. De hecho, es mejor usarla para la gloria de Dios. Una persona que tiene esa habilidad musical, que no es la mía, ¿no? Que tiene cualquier habilidad, ya sea instrumental, vocal, no importa, dentro de la música. ¿Qué hace? Porque de hecho está la música en la iglesia, así como está la intercesión, está la música. ¿Qué hace con la música? Entonces yo puedo decir, bueno, se manifiestan diferentes dones a través de la música. Hay personas que a través de la música glorifican a Dios. ¿Eso es un don? No, es parte de los ministerios de la iglesia, ¿no? Después hay gente que a través de la música manifiesta mensajes, profecía a la iglesia. O sea, la profecía a veces se mueve a través de la música. Ahora hay gente que va afuera, mundano, ¿no? Estos pelos largos, ¿no? Rockeros, cochinos, que van con su guitarrita y le evangelizan a una persona que quizás no va a venir a la iglesia, pero va a escuchar evangelismo a través de la música. O sea, la música es una herramienta, es un canal donde se manifiestan diferentes dones del Espíritu Santo. Yo puedo predicar a través de la música, puedo evangelizar con la música, puedo profetizar con la música, puedo glorificar a Dios con la música, puedo sanar almas con la música, exhortar a los hermanos con la música, animar a la iglesia con la música. La música es una herramienta, es un ministerio de la iglesia, pero no es un don del Espíritu Santo, no es un carisma en ese sentido. Porque no, primero porque no hay ninguna lista donde aparezca la música. Segundo, porque como dije, la música la tenía Dios aún antes que existiéramos nosotros, la tenían los ángeles no tienen dones del Espíritu Santo. Y además la música es una cuestión que yo puedo adquirirla técnicamente, humanamente, que hay gente que lo hace y que son muy buenos. Hay que tener un talento, ¿no? El talento que sí o sí, como para tantas cosas, hay que tener un talento en la música, porque si yo puedo estudiar piano mucho, y quizás técnicamente puedo aprender, pero nunca voy a ser un gran músico porque yo no tengo buen oído. Para mí un do, un fa, un la, son todos.
No, porque subí el tono, porque el tono. Ni sé lo que es un tono. Es todo igual, ¿no? O sea, no tengo talento musical, nunca sería bueno. Por más que técnicamente yo pueda aprender. Yo, un amigo mío que es un gran pianista, me enseñó de memoria las primeras notas de la. De la primavera de Vivaldi. Y yo me la mostró un par de veces. Y de repente, pum, y la toqué. Y toqué Vivaldi en un piano yo. El tipo se quedó así asombrado. ¿Pero por qué lo hice? Porque tengo buena memoria. No porque sea talento musical. Es memoria. Me sabía que estas teclas sonaban y hacían esa música. ¿Me explico? O sea, no es un don del Espíritu Santo. Una persona que se aplica, aprende a tocar música. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, la mayoría, de hecho la mayoría de los que hablan de dones, casi nadie considera la música un don, pero sí es un ministerio muy importante. Volviendo acá a la intercesión, ya hice ya nadie me saltó la yugular y se fue bueno. Volviendo acá a la intercesión, al igual que la música, es una herramienta. Es una herramienta para conquistar territorios, para salvar almas, para traer almas, para sanar personas, para un montón de cosas, para que Dios muestre cosas a la iglesia que tiene que hacer, ¿no? Es una herramienta muy poderosa. De hecho, acá tengo el caso, dice, bueno, acaso es como la música, es una actividad que se hace ciertos cristianos con ciertos dones, como dije antes. Hay que tener para intercesión también cierta combinación de dones. Todos podemos dedicarnos a orar, pero una persona con el don de discernimiento, por ejemplo, ¿no? Con palabras de conocimiento, con palabras de sabiduría, etcétera, con ciertos dones específicos, profecía, va a recibir y va a orar de una manera más específica, o alguien que va a orar por un endemoniado, alguien que tenga el don de liberación o de exorcismo, va a ser más específico en esa área que una persona que no lo tiene. O sea, para el don de intercesión yo requiero de otros dones. Para el ministerio de intercesión yo requiero de ciertas herramientas de dones espirituales. ¿Sí? Eso es raro, porque yo para ser profeta, yo necesito profecía. Yo para ser maestro, el don de enseñanza, etc. Pero yo para la intercesión necesito de otros dones. ¿Me explico por qué? Como que le faltan requisitos para hacer un don a la intercesión. Bien. Después dice, es una actividad que hacen ciertos cristianos, es una manifestación del Espíritu, es decir, el Espíritu Santo cubriendo una necesidad de la iglesia, como cuando hay que orar por un enfermo, visitar a alguien, por ejemplo. Como dijo la doctora Karina Jelinek, lo dejo a tu criterio, ¿no? Dice, como dije, yo personalmente, por mi experiencia, este es el doctor, no creo que sea un don. Creo que se puede hacer, por esto escribí yo. El autor decía que quizás podría ser o no. Yo digo lo siguiente, yo personalmente, por mi experiencia, no creo que sea un don. Creo que se puede desarrollar por la práctica y la oración de la disciplina, y de hecho lo probé. Yo nunca fui un gran orador. Uno se dispone, se toma el tiempo y lo hace, y el Señor se muestra. Se puede hacer que una persona con disposición se pueda dedicar a la intercesión. Aún el más ladrillo adoquín que pueda haber para la oración, como yo, que soy un adoquín, en el ámbito de la espiritualidad, aún así un ladrillo, un adoquín como yo, puede dedicarse a interceder si se dispone. Sí, por supuesto que hay personas que le va a ser más fácil que a otras, claro que sí, ¿no? Así que creo que cualquiera puede, si se dispone y dedica el tiempo, interceder. Creo que se puede desarrollar por la práctica de la oración y la disciplina, se puede aprender, depende de otros dones como por ejemplo el misionero o el serio, etc. Sí creo que un ministerio es un ministerio muy necesario y una actividad altamente demandante donde se manifiesta claramente el Espíritu Santo. Cuando uno intercede, el Espíritu Santo habla. Es muy claro, pero es muy demandante también. Te exige tiempo, te exige entrega, te exige mucho. Sea un don o no significa que el resto dejemos de hacer nuestras oraciones de intercesión unos por otros, sino que hay personas que pasarían más tiempo que nosotros en la hora de la intercesión. Para ellos no es una carga pesada de sobrellevar. Además les gusta hablar, ¿sí? Por la intercesión no es simplemente aceptado como un don, muchos cristianos no la reconocen cuando aparece, ¿sí? Ni lo ven como muy necesario, y en esto se equivocan. Si la oración es tan importante como pensamos, encuentro curioso que las iglesias no busquen personas de la iglesia para que se entreguen a la intercesión como un ministerio. Muchas iglesias no tienen ministerio de intercesión y esto es necesario en las iglesias. Entonces, es importante que veamos, más allá de los dones, gente que tiene ciertas inclinaciones por el tema de la oración, las juntemos, las adiestremos, y le demos todo el ayuda posible, le demos todo el ayuda posible para que estas personas
se dedican a este ministerio que es muy importante en la iglesia. Dice, si la relación es tan importante como pensamos, es curioso que las iglesias no busquen personas con esta capacidad para que se entreguen a este ministerio. Es un área descuidada en iglesias y seminarios. Y tengo el caso de un hombre que quise buscar más información, pero la mayoría de la información sobre él está en inglés. Se me hacía muy difícil leer todo lo que decía al respecto. Pero si ustedes encuentran, hay un libro sobre la vida de este hombre que se llama Rhys Howells. Rhys Howells fue un minero del carbón galés. Él trabajó muchos años en una mina de carbón. ¿No? ¿Qué puede hacer uno en una mina de carbón? O no sé, en un trabajo monótono, pelando batata, no sé. ¿Qué puede hacer uno? ¿No? Uno puede dedicarse a orar. En los trabajos médicos, uno es cirujano, es difícil que uno en el medio de la cirugía se ponga a orar, porque se puede distraer. ¡Ay! Le corté sin querer fuera! ¿No? Hay tareas, por supuesto, que son muy específicas, que requieren una concentración. Pero hay tareas monótonas. De hecho, yo una vez me acuerdo, yo estaba orando, yo trabajaba en una empresa donde yo pasaba cuadros, los plastificaba. Una máquina pasaba pum, pum, pum. Y en esa máquina, uno es todo mecánico, no tenía que pensar nada, era todo automático. Entonces, ¿qué sé yo? En esa época, era una buena época espiritual mía, me puse a orar. Oraba mientras estaba ahí. ¿Y qué pasaba? Un momento, ¡pum!, sentí la presencia del Señor y casi se me incendia la fábrica. Simplemente haciendo un trabajo monótono. Y este Howell, mientras picaba carbón en una mina, empezó a convertirse en un intercesor, a orar. Por cosas que le pedían los compañeros, por cosas de su iglesia, primero, ¿no? Y así empezó la vida de intercesor de este minero del carbón, Rhys Howells, que tenía el don de intercesión e instructiva que puede ser muy leída para quien le interese el tema. El libro fue escrito por Norman Group, titulado Rhys Howells Intercesor, lamentablemente no lo conseguí en español, y en la biografía de Group indica que un intercesor es algo más que un cristiano ordinario que identifica su vida de oración. O sea, no es simplemente un cristiano que ora más, es un cristiano que ora diferente. No es lo mismo orar más, es un tema, una cosa es la calidad y otra cosa es la cantidad, ¿sí? Otra es calidad de oración, más profunda. ¿Sí? La intercesión implica una combinación de identificación, agonía y autoridad que los que carecen del don o del llamado pueden experimentar muy raramente, si es que lo consiguen. Howells fue un hombre que especialmente formado por Dios y aprendió la Biblia por el Espíritu Santo, como le exigió el Espíritu Santo. Su biografía muestra clara y dramáticamente cómo fue enfrentado con las implicaciones de la entrega a un Dios sin reservas. Dios le pedía cada vez más, cada vez más, cada vez más. Después de 11 años tuvo que dejar la mina. Finalmente dejó su país, se fue de misionero a África. Bueno, un montón de cosas le pasaron, ¿no? Duras algunas de ellas. Aprendió a amar a lo odioso, primero en la fábrica, encontró la clave para vencer por medio de la oración, llegó a ser canal de avivamiento en África cuando fue misionero y fue capacitado a los principios por sanidad divina. Él oraba y la gente se sanaba. Pero no es que oraba una vez, no tenía el don de sanidad. Él no tenía el don de sanidad, él intercedía. Intercedía y finalmente muchas de esas personas por las que intercedía se sanaban, no instantáneamente. Su fe era tan sólida que sus oraciones alteraron el curso de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. El tipo oraba por cuestiones de la guerra y pasaba lo que él oraba. Yo le decía, ora por esto, ¿no? Pero la Segunda Guerra Mundial. Él estuvo detrás de Dunkerque, averiguó después en internet, la batalla de Dunkerque, el día D. Él estuvo orando, porque Dios le mostró orar por esto. Él sabía lo que iba a pasar y tenía que orar por eso antes de que se enterara el público o que había. O sea, el tipo tenía un nivel de revelación de parte de Dios. Y su revelación era tan poderosa que alteró el curso de la Segunda Guerra Mundial. Pasó de ser un minero que trabajaba picando carbón, un misionero, a un tipo que oraba por determinar guerras mundiales. Esta fue la vida de Rhys Howells. Hay poder en la oración para el crecimiento de la iglesia. Hay miles que tienen un llamado especial para hacerlo y es necesario que lo descubran y que lo usen. Cuando hagan, otras personas con otros llamados serán hechas mucho más efectivas para el que puedan. ¿Sí? Amén. Y voy a cerrar con algo que yo tenía pensado para el principio de estas clases, cuando empezamos con los dones, porque originalmente era una prédica que el Señor nos envió justamente de intercesión, pero quedó ahí dando vuelta. Y no voy a hacer una prédica ahora, pero quiero compartir un pasaje muy importante que el Señor nos dio hace un tiempo atrás.
y que nos dio para la iglesia, no nos dio a nosotros, nos dio a la iglesia. A ver si me hizo acá. Y es un pasaje que está ahí en 1 Timoteo 4:14 y en 2 Timoteo 1:6. En 1 Timoteo 4:14 dice: no descuides el don que hay en ti. Nosotros empezamos esto diciendo: todo, no existe nadie que esté en la iglesia, que sea cristiano, que sea parte del cuerpo de Cristo, que no tenga al menos mínimo un don. Todos los que son cristianos tienen al menos un don del Espíritu Santo. Todos. Hemos visto a lo largo de esta lista de dones, 25, 27, etcétera, 28, como quieran, que no hay ningún don que sea menos que otro, son todos necesarios. ¿Por qué un don es importante? ¿Por qué es importante un don? 1 Timoteo 4:14 y 2 Timoteo 1:6. ¿Por qué es importante un don? Se complementa con otros. Sí, pero más que eso. Es el cuerpo de Cristo. Más que eso. Más que eso. Antes que lo que hace o para qué sirve, es de dónde proviene. Porque es un regalo de Dios. Dios nos eligió a todos nosotros uno por uno antes de que el mundo existiera. Y a cada uno le dijo: para vos tengo este regalo. Si alguien, Dios mismo, ¿no? Pues dice que un día nos va a dar una piedrecita blanca con un nombre que solamente vamos a conocer. ¿Qué he dicho? Y a cada uno nos va a dar una piedrita con un nombre único. ¿Qué será? Acá la referencia, no sé. ¿Quieren saber? Lleguen al cielo. ¿No? Esa piedrecita blanca es única y nos define. Y así mismo Él nos dio a cada uno su bolsita de regalitos, un regalo, un don, al menos uno más. Si eso me lo dio Dios aquí, recontra valioso. Es el regalo que Dios me dio a mí. Entonces, nosotros tenemos un criterio: no, los que están al frente valen más, y los que están al fondo. No, eso no tiene nada que ver con el valor de los dones. Vale porque es un regalo de Dios. Y si Él, de su sabiduría infinita, decidió que yo tenga este don, pues este es el mejor don que yo podía tener. Como yo les conté cuando yo empecé esta historia. Ay, yo quería tal don, yo quería tal don, yo quería tal don. Ay, pero ¿cómo yo no puedo tener ese don? Y Dios me dijo: Diego, déjame de bromar con los dones. Yo te di a vos tus dones. ¿Por qué tenés otros? ¿Por qué tienes los dones que otros tienen cuando yo te di a vos otros? Son mejores que esos, hermano. ¿Eh? Cada uno tiene el mejor don que puede tener porque se lo regaló Dios. Entonces, por eso estoy, además de que es todo lo demás, por supuesto, tiene un propósito el don. ¿Por qué? Porque dice el texto: no descuides el don. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? Yo lo puedo multiplicar mucho, trabajando mucho el don, porque los dones se trabajan. Yo, tiene el don de enseñanza, pero si el tipo no lee un pomo, no va a enseñar un pomo tampoco. O sea, los dones se trabajan. Pero además de eso, yo puedo trabajar de más, como el de los 10 talentos. Yo puedo trabajar lo lógico, 5, o puedo trabajar nada y lo escondo. Y yo lo escondo, ¿qué hace? Nada, y me lo van a quitar. Y se lo van a dar al que tiene 10, qué justicia. ¿No? Ay, ¿por qué ese hermano tiene tanto? Porque el tipo le dieron 5, hizo bien a los 5 y le dio más. Porque Dios le puede dar más. Ay, Dios me dio uno solito. Use ese solito y Dios te puede dar. Amén. Pero no le pida a Dios más que ese solito no le hizo nada con él. Por tanto, no descuides el don que hay en ti. Pero si yo no sé cuál es el don que hay en mí, ¿cómo lo cuido? ¿Cómo lo trabajo? ¿Cómo lo multiplico? Por eso es tan importante saber cuáles son los dones que yo tengo. Porque si no, me pasa la vida en la iglesia sin saber para qué Dios me puso. ¿Sí? Amén. Y en otro pasaje, más terrible todavía, 2 Timoteo 1:6, dice: te aconsejo que avives el fuego del don que hay en ti. Cuando yo leí esto, yo lo conocía, lo tengo marcado en mi Biblia, pero cuando yo vi esto, algo me decía: acá hay algo muy grande. Puse a buscar en el griego. Y la palabra avives quiere decir que hay algo que está a punto de morirse. ¿Ves cuando se está apagando el fuego y queda esa última cosita, esa última chispita que está a punto de apagarse? Y vos vas y lo soplas para que no se muera. Cuando dice te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti,
esto está a punto de morirse. No dejes que se muera. Sóplalo, sóplalo, sóplalo para que se retire. ¿Con qué lo soplamos? ¿Qué es representado en la Biblia como un viento? De hecho, la palabra significa viento, ¿no? Neuma. El espíritu. Exactamente. Neuma, viento, que en hebreo es igual, ruach, es lo mismo, significa lo mismo. Viento, aliento, aire, ¿no? Puesto que el neumático tiene de aire, el que sopla es el espíritu, es el mismo que da el don. Yo te lo doy, lo descuidaste, no le diste bolilla, lo menospreciaste, antes de que se pierda, sóplale, porque te lo podés avivar y podés darle vida. Sopla, te aconsejo que avives el fuego del don. La chispita que se está poniendo se puede convertir en un fuego, pero para eso hay que soplar.